Muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con el doctor Manuel Perló, quien es doctor en Planeación Urbana por la Universidad de Berkeley y específicamente investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Claudia Ivette. Es un gusto estar aquí en Desafío contigo y con el auditorio. Pues tenemos mucho que platicar. En específico, doctor, yo sé que usted al hacer investigación de planeación urbana tiene pues muchos campos de estudio, sin embargo, el tema del agua creo que es prioritario siempre. Mira, efectivamente la ciudad es multifacética, tiene problemas de economía, de medio ambiente, de movilidad, de inseguridad. Y uno de los más importantes, uno de los más graves, es el problema del agua. Tanto la falta de agua, porque hay millones de personas que tienen muy poca disponibilidad de agua y que tienen mala calidad en el acceso al agua, aquí en esta gran ciudad. Y por otro lado tenemos el problema del exceso de agua, porque cuando vienen las lluvias, pues hay por lo menos unos 1000 puntos que sufren desde inundaciones hasta encharcamientos. Hay vialidades, hay colonias, hay espacios públicos, hay edificios que sufren también este otro problema. Entonces, siempre cuando se le pregunta a los habitantes de esta ciudad cuáles son los 2 o 3 problemas más serios, la gente invariablemente dice el problema del agua. Que el agua siempre está en las agendas políticas, por ejemplo, desde que están los políticos en campaña y después forma parte de de las estrategias políticas de administración pública. Sobre todo, llevarle agua a las familias, a las colonias que no la tienen, que como repito, aún en esta ciudad que tiene una gran cobertura de agua, se calcula que el 98% de la población que vive en la Ciudad de México tiene acceso al agua. Si bien es cierto que somos una de las ciudades más importantes a nivel mundial, la Ciudad de México, estamos asentados sobre un lago. Bueno, esa fue la decisión muy temeraria, muy arrojada de nuestros ancestros los mexicas, que decidieron instalarse a la mitad de un lago o de un pantano. Y bueno, no es una decisión, digamos, tan sencilla, se puede entender, ya sea por motivos religiosos, ya sea por motivos estratégicos, militares o de sobrevivencia. Y eso fue, desde mi punto de vista, lo que hicieron los mexicas. Pero estas culturas originarias, bueno, convivían con el agua. Bueno, hay que recordar que antes de que los mexicas fundaran Tenochtitlan, había aproximadamente 1 millón de personas viviendo en los alrededores de los lagos. Estaba el reino de Texcoco, el de Azcapotzalco, el de Xochimilco, el de Chalco. O sea, había toda una serie de ciudades que rodeaban a los lagos, pero a nadie más que a los mexicas se les ocurrió ir a la mitad del lago a fundar su ciudad. Ahora, esto tuvo consecuencias positivas y negativas. Positivas porque obligó a los mexicas a construir toda una infraestructura que los protegiera de las inundaciones y también que les permitiera traer agua de otros lugares como de Chapultepec. Pero al mismo tiempo no pudieron evitar las inundaciones, las sequías y otros problemas. Y desde entonces, desde hace 700 años, la Ciudad de México, que fue creciendo sobre los antiguos lagos, sobre el lago de México, el de Texcoco, el lago de Jaltocan, el lago de Xochimilco, ha ido ocupando terreno que fue originalmente un lago y que no estaba realmente, pues digamos, no era el lugar más adecuado para construir una ciudad. Pero ahí está construida aproximadamente el 60% del total de la ciudad. Para eso se han construido grandes sistemas de drenaje del agua pluvial para sacar este exceso de agua y sacarlo fuera de la Cuenca de México. Pero eso se ha tenido que hacer a un costo muy elevado y aún cuando tenemos un drenaje profundo, un desagüe general del valle y está por terminarse el túnel emisor oriente, que es una cuarta salida artificial de agua de la Cuenca de México, aún así no vamos a poder resolver integralmente el problema de las inundaciones, porque hay zonas de la ciudad que siguen estando bajas, que no están conectadas a este gran sistema y que además se ven afectadas
por otro grave problema que tenemos en la ciudad, que es el de los hundimientos. La ciudad se ha ido hundiendo en los últimos 100 años, en algunos lugares hasta 8 metros. Alguien que camine por el Zócalo, pues no se va a dar cuenta, pero está 8 metros por debajo del nivel que tenía esa zona de la ciudad hace 100 años. Y quizá lo alcance a percibir viendo que la catedral está un poquito inclinada, que Palacio Nacional, su fachada principal está un poco hacia adelante, y si se mete a los edificios va a ver que hay estructuras de apuntalamiento y que se han tenido que hacer rescate de edificios como el de Catedral para enfrentar el problema de los hundimientos diferenciales. Entonces, no vamos a erradicar las inundaciones de la Ciudad de México. Podemos desarrollar sistemas y conducción del agua fuera de la cuenca de manera que podamos evitar una inundación catastrófica. Pero las inundaciones locales, parciales, los encharcamientos, eso se va a seguir produciendo durante mucho tiempo, y lo interesante es que sí podemos hacer obras locales en cada uno de los lugares para reducir, para aminorar, para mitigar el efecto de las inundaciones. Usted está presentando, doctor, un nuevo libro que precisamente hace investigación de estos focos rojos. ¿Cuáles son los principales temas que pudiéramos encontrar en esta obra? Bueno, acabamos de sacar este libro que publica la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y la editorial Siglo XXI, y que compilamos la maestra Loreta Castro Reguera y un servidor. Y aquí lo que nos interesa es analizar los problemas de la metrópoli, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda la zona metropolitana, que, como decías tú, es una de las ciudades más grandes del mundo. Somos aproximadamente 23 millones de habitantes y es el principal centro económico, político, educativo del país. Entonces, nos interesa hacer un diagnóstico a través de los distintos capítulos que están en este libro, en el que participaron varios autores, tanto nacionales como extranjeros, y después del diagnóstico ofrecer soluciones. Porque lo que nos preocupa sobre todo es cómo resolvemos estos problemas, no de manera permanente y de una sola vez, sino podemos ir mejorando, por ejemplo, que un mayor número de personas tengan acceso a agua potable de calidad. ¿Cómo hacemos para evitar los hundimientos de la ciudad? ¿Cómo hacemos para evitar la sobreextracción de agua que hacemos del subsuelo? Y también, ¿qué cosas podemos nosotros desarrollar para evitar inundaciones y garantizar que vamos a tener agua de calidad en los próximos 50 años? Que es parte de la responsabilidad que mi generación tiene con las que vienen. Uno de los capítulos más interesantes, sin duda, es el de los sistemas de captación de agua. ¿Qué nos puede platicar de ello? Bueno, la Ciudad de México recibe distintas fuentes de abastecimiento. La más importante son esos grandes depósitos de agua que están debajo de nuestros pies, que son los acuíferos. No son tinacos, no son, digamos, grandes depósitos, así como uno se puede imaginar, de agua disponible. No, se trata de agua que está entre arenas, arcillas, en oquedades, y sin embargo, de ahí sacamos 40,000 litros por segundo. O sea, en lo que hemos platicado tú y yo, ya se extrajeron a través de un sistema de bombeo que existe en toda la ciudad, muchísimos pozos, aproximadamente unos 2,000, de los cuales 500 están en la Ciudad de México. Se han extraído una cantidad de litros de agua impresionante. Y otra parte importante viene de dos cuencas que están fuera del Valle de México, que son la del Lerma, en el Estado de México, y la del Cutzamala, que le proporcionan aproximadamente el 30%, 35% del agua que recibimos en la ciudad. Entonces tenemos una combinación de fuentes. Hay un aporte pequeño del río Magdalena, son unos 500 litros, y algunos pequeños manantiales. Pero en realidad tenemos esas dos grandes fuentes,
y no hemos aprovechado una fuente extraordinaria que tenemos, que es el agua de lluvia. Así es. Que afortunadamente ahora hay un programa muy interesante impulsado por el gobierno de la Ciudad de México, donde se van a instalar en un año 10,000 sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas. Que va a empezar en Iztapalapa. Va a empezar en Iztapalapa y se calcula que serán aproximadamente unos 10,000 sistemas al año. Esto no va a resolver el problema, porque el agua de lluvia sí puede contribuir a ayudar, digamos, a facilitar el problema. De manera paliativa, no es Sí, una solución. pero necesitamos todavía una cantidad importante de agua. Ahora uno puede decir, pues nos falta agua, hay que traer más agua de otros lugares. No, no hay necesidad de eso, porque el agua que tenemos, si se distribuyera de manera eficiente y equitativa, alcanzaría para que todos los habitantes de la ciudad tuvieran agua potable las 24 horas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué sucede esta situación? Bueno, pues resulta que tenemos un problema de fugas muy amplio, muy grande, porque se pierde aproximadamente el 40% del agua que entra al sistema de distribución. Entonces, pues si uno tiene un nivel de fugas de esa proporción, con toda el agua que pueda traer hasta del mar y desalinizarla y de otras cuencas distantes, no alcanza. Entonces, no requerimos en realidad extraer mucho más agua del acuífero, ni traer agua de otros lugares. Incluso podríamos empezar a reducir la importación de agua del Lerma y del Cutzamala. Pero tendríamos que trabajar, el gobierno lo tendría que hacer en la reducción de las fugas. Y tengo entendido que también uno de los programas importantes para este año va a ser trabajar en la reducción del nivel de fugas que tenemos actualmente. Esperemos que se empiecen entonces a eficientar los procesos, doctor. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti y un gusto estar en tu programa. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.